escuchar su palabra. Su palabra es verdad. Su palabra es la que nos da vida y nos alimenta espiritualmente. Cada vez que vamos al servicio, dichosos los que tenemos esta oportunidad, los que no resistimos al Señor y estamos con Él, porque en nosotros hay vida eterna y en Jesús hay esperanza para siempre. Así que un saludo muy especial a los que están en los medios. Dios le bendiga, Dios le guarde. Sonríale a su hermano. Sonríale a su hermano ahí donde está. Usted sonríale a su papá, a su mamá, allá en su casa. Sonríale los unos a los otros, los que estamos acá. Dígale: Cristo Jesús te ama. Cristo Jesús está viniendo. Cristo nos ama. Su amor es verdadero. En el servicio anterior a este hablábamos quiénes son los espirituales, quiénes son los carnales, quiénes son los que van a irse en el arrebatamiento. Y explicamos muchas cosas que teníamos que explicar para entender. Pero habrán débiles en la iglesia, habrán débiles en la casa del Señor. Eso nos lo va a decir la palabra esta noche. Cuando alguien es débil en la fe, lo está moviendo la carne. Seguro, la palabra nos lo va a enseñar esta noche. Así que si hay débiles en la fe, es terrible. Estos pueden ser tropiezos para ellos mismos y tropiezos para otros. Veamos qué nos enseña la palabra esta noche. El hermano apóstol se refiere a los romanos en el capítulo 14 y dice a la iglesia. Es para la iglesia esta palabra. Usted es la iglesia. Usted es un miembro del cuerpo de Cristo. Y todo miembro, sin excepción, representa a la iglesia de Jesús. Recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Mire, si usted está más avanzado, y si usted conoce más la palabra, y si usted es espiritual, dice: recibí al débil en la fe. No para contender sobre opiniones, porque el que es débil en la fe siempre va a argumentar algo y va a contender con usted. Después dice: porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Oiga, vamos a decirlo para entenderlo. Porque uno cree que se ha de hacer de todo o comer de todo, otro que es débil porque come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, escuche. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Ve? Aquí está el primer mensaje que Dios nos quiere entregar. Dios quiere una iglesia donde cada quien acepte la condición que tiene. Y yo lo vengo enseñando hace días. En todas mis predicaciones enseño esto. Cada quien tiene que ubicarse en la posición que tiene. Porque Él lo trata de explicar de una manera que quizás pocos la han entendido. El que come no menosprecia al que no come. ¿Ve? Hay unos que tienen pan para comer en la iglesia y hay otros que no comen. Pero el que no come no juzgue al que come, porque Dios también le ha recibido. Y si usted no tiene para comer, quizás es porque usted está haciendo las cosas mal. ¿Ve? Dios es el primer interesado en que usted sea bendecido y prosperado. Dios te llama a ser valiente y esforzado. Que no te apartes ni a la izquierda ni a la derecha, sino que permanezcas en su voluntad. Entonces esto prosperará tu camino y todas tus cosas te saldrán bien. Así le dice a Josué. Y así le dice a cada uno de ustedes también, y me dice a mí. Pero cuando la iglesia tiene diferencias, y cuando se está señalando, y cuando se está juzgando, cuando se está criticando, cuando se está sacando la paja del ojo ajeno, los unos a los otros, escúcheme, son débiles en la fe. En otras palabras, son carnales. Porque los que tienen fe han confiado en Jesús. Los que tienen fe están unificados al Espíritu y viven por el Espíritu, y su fe está activa. Y ellos lo que visoran
o lo que ellos ven en visión, ellos van detrás de ello, con determinación, con constancia. Dios premia y bendice al diligente. Pero hay muchos que quieren vivir del Evangelio. Y no solamente viven del Evangelio, sino que explotan el Evangelio. Pero a eso no los juzgo yo, los va a juzgar Jesús, porque dice que Él conoce todas nuestras obras. Ahora presta atención, mire lo que dice. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Mira la manera en decirlo, habla alegóricamente para que lo apliquemos. Para su propio Señor está en pie o cae, pero está firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Tenemos un Dios que es poderoso para hacer que estemos firmes. El problema es que usted no está utilizando la gracia que le fue dada, sino que está viviendo en el libertinaje, porque Cristo te dio una libertad verdadera, pero usted se ha desviado del propósito. Jesús es la gracia misma, y el que camina con la gracia camina con Jesús, camina con la voluntad del Padre, camina sujeto a la obediencia del Padre. Pero el que simplemente está separado y hace otra cosa, tiene problemas. Veamos, mire. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Mire, aquí está el punto principal. Cada uno esté convencido en su propia mente. ¿Qué es la fe? Creer sin mirar. La hermana dice que la fe es creer sin mirar, sin ver. Es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Y aquí el hermano dice, convencido en su propia mente. Una cosa es lo que tú creas con tu mente, una cosa es el mentalismo, la convicción, estar convencido en lo que tú piensas que así es, y otra cosa es creer. Creer es cuando usted pensó en algo y vive el momento como si lo tuviera sin que lo haya recibido. Cuando usted cree y usted libera el verbo de Dios, eso que usted liberó desde el mismo corazón, desde el mismo espíritu, toma la manifestación en medio, se exterioriza y viene a la realidad. ¿Por qué? Porque Dios escucha tu oración. Porque Dios es el primero interesado en bendecirte. Pero si usted vive con una fe intermitente, hoy sí creo, pero 2, 3 días después estás murmurando, y estás como la ola del mar que va para adelante y luego viene hacia atrás, usted no consigue nada. Usted es un carnal porque cae en las emociones, caes en los sentimientos, en el desespero al no ver la obra concluida. Y hay muchos que fracasan en sus oraciones porque no tienen una fe verdadera. Cuando usted cree algo, dice la palabra, no lo digo yo, esté completamente convencido en su propia mente. Crea en el corazón de que lo ha recibido aunque usted no lo tenga. Eso es fe verdadera. Que nada quebrante, ni los días, ni las circunstancias, ni los problemas que se puedan presentar en tu entorno te saque de aquello en lo que usted está convencido y de aquello en lo que usted ha creído. Entonces usted recibe el favor, usted recibe la bendición. Y muchos erramos por eso. Pero como lo dice al principio, nadie puede juzgar a nadie en la iglesia. Lo dije el servicio pasado. ¿Hay cizaña en la iglesia? Sí, hay cizaña en la iglesia. ¿Hay trigo en la iglesia? Sí, hay trigo en la iglesia. ¿Qué dice Jesús? Dejemos crecer los dos juntos hasta la hora de la siega. Porque el Señor, escuche, amontonará la cizaña y el trigo lo recogerá y lo pondrá en su granero. Y la cizaña será puesta ¿dónde? En el horno de fuego. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la fe? Tiene que ver algo muy importante.
que cuando usted tiene una fe intermitente, a usted se le hace difícil ver la manifestación y la gloria de Dios. Y cuando usted ve que el hermano prospera, usted arde de envidia. Pero si hago lo mismo que hace el hermano, no, usted no hace lo mismo que el hermano. El hermano es bendecido porque ha creído, porque está convencido, porque en su mente plenamente está convencido. Y sabe que tiene una fe inquebrantable. Pero cuando usted duda en su corazón, usted ya perdió la oración. Usted ya perdió la petición. Y para vivir en fe hay que ser espiritual. Porque si usted no es espiritual, las emociones, los sentimientos, los deseos, lo que sucede en tu entorno te arrastra, te confunde. Abres la boca y murmuras. Y cuando murmuras perdiste todo. Reniegas. Y eso le está pasando a la iglesia de este tiempo. Pero yo oro y tengo tantos años en el evangelio y yo no consigo nada. Pero te la pasas chismoseando, te la pasas vituperando, te la pasas acusando. ¿Por qué el hermano sí y por qué a mí no? Cállese, guarde silencio. ¿Contra quién es nuestra guerra? No es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes del mundo de las tinieblas que operan en las regiones celestes, en los aires. Y cuando usted habla en contra de su hermano, cuando usted juzga a su hermano, cuando usted murmura contra el cielo, ahí está Satanás, ahí están los demonios para acusarte. Le has dado legalidad y se burlan de ti. Porque tu confianza no es plena en Jesucristo. Porque el que está convencido, el que está confiado en Jesús, cuando pide algo a Jesús, le cree y lo recibe inmediatamente, sin que aún haya llegado a sus manos. Esta es la fe. Esta es la fe verdadera. Primero la confianza en aquel que añade todas las cosas, en aquel que da la vida eterna. Amén. ¿Se da cuenta? Ahora, mire cómo dice acá, versículo 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Escuche, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Pero el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Tienes dos condiciones. Lo que haces, ¿lo haces para Dios o lo haces por Dios? Escuche, en la unidad del Espíritu, convencido en la fe, o lo que no haces para Dios, lo haces entonces para tus miembros. Los estás haciendo para otra condición, con otra intención. Entonces eso no lo haces para Dios. Usted decide. Y miren lo que dice, versículo, el mismo. Dice, el que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Entonces, tenemos un Señor, como dice arriba, poderoso es Él para hacernos estar firmes. Pero depende de ti que tú creas, que tú determines en el corazón para que la fe sea manifiesta. Escuche, muchos se han salvado por la fe. Muchos han recibido la promesa por la fe. Muchos han reclamado la palabra de Dios por fe y han recibido la misericordia, han recibido el milagro, han recibido la bendición, porque se pararon firmes en la fe y creyeron. Mi pregunta es si tú crees. Y preguntemos esto, que es muy importante. ¿Tú crees que Cristo viene? Amén. ¿Crees que te vas con Jesús? Amén. Hay que estar convencido completamente en la mente y haber creído en el corazón. Ser espiritual. Escuche. El que duda de su fe
es condenado. Esto es terrible. Y la fe sin obra es muerta. O sea, que si usted activa la fe, usted tiene que ir detrás de aquello. Usted tiene que ser diligente para que se te añada más. Usted debe aprender a sembrar, porque el que siembra es el que ciega. El que no siembra no tiene derecho a cegar porque no sembró nada. Qué palabra tan maravillosa esta noche para despertarnos. ¿Queremos bendición? Dios quiere bendecirnos. Pero usted tiene que ser diligente. Muchos dicen, el que predica el evangelio viva del evangelio, pero lo dije al principio, son explotadores del evangelio. Si es verdad, la Biblia lo dice, coma y viva del evangelio, tiene alimento y sustento, porque enseña la doctrina del Padre. Y el que enseña la doctrina del Padre no explota el evangelio para beneficio propio, sino lo hace por amor y lo hace por la bendita gracia. Jesús es la gracia, Jesús es la salvación, Jesús es la vida eterna. Para aquel que confía en Él, abrió su corazón y le ha creído a Jesús. Amén. Ahora mire lo que dice, versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Amén. ¿Usted es del Señor? Amén. Cuando es de Cristo se cumple esto. Pero cuando usted ha crucificado la carne con sus deseos y pasiones, verdaderamente usted es espiritual. ¿Has crucificado la carne? ¿Te has negado a ti mismo? Esas son preguntas que tenemos que hacernos. ¿Ya naciste de nuevo? ¿Ya te bautizaste? Escuche, nos enseñaron muchas cosas, tradiciones y religiosidad, pero lo que tenemos que hacer es la voluntad del Padre. Nada más. Porque Cristo para esto murió y resucitó, oiga, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Mire, el problema de la iglesia en este tiempo es que los hermanos se juzgan, las denominaciones se juzgan, pero todo es por causa de una mala doctrina, porque la doctrina del Padre nos enseña acerca del amor, nos enseña acerca de la unidad, nos enseña de que todos hablemos lo mismo, de que tengamos un mismo pensamiento, una misma intención. Oiga, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Ven? Haga lo que tú hagas dentro de la iglesia. Escuche, Dios lo sabe todo. Él conoce tus obras. Y nadie va a escapar de estar delante del Señor. Así que usted tiene que entender que usted vino a la iglesia, no vino a competir. Usted no vino a compararse. Usted no vino a ser mejor que nadie. Usted vino, escuche esto, a morir en la carne, a nacer en el Espíritu y vivificar el Espíritu, aprender a ser santo. Y el que está más adelante que el otro, el que está más avanzado, debe soportar al hermano, debe amar al hermano, debe tener compasión y misericordia del hermano, y esperar que el hermano pase por el proceso, pase por el desierto, que la palabra se le revele. Y entonces podremos tener todas las cosas en común. Pero hoy tenemos una iglesia raquítica, fría, que cada quien quiere hacer lo que quiere, en unidad. Cada miembro está desmembrado y cada quien hace lo que quiere. Pero la iglesia fue llamada a ser miembro de un mismo cuerpo, donde Cristo Jesús es la cabeza, donde todos somos una unidad con Cristo, donde todos somos una unidad con el Padre a través de Jesús. Amén. Entonces, mire lo que dice la palabra, se pone interesante. Versículo 11. Dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Estaremos todos delante del tribunal de Cristo.
Y dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Cuándo va a ser esto? Cuando Jesucristo venga a reinar sobre la tierra. Cuando someta los reinos de la tierra y corrija todas las cosas con vara de hierro. Y esto va a pasar y esto no está muy lejos. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Escuche. Así que no sirve andar criticando ni andar murmurando. Escuchen esto. Y peor aún, si usted hoy tiene fe y mañana ya no cree, tiene una fe intermitente, esa fe no le agrada a Dios. Esa es una fe aún con influencia carnal. Así que cada uno de nosotros entregará cuenta a Dios de sí mismo y de su obra. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. ¿Ve? Cuando usted duda en su corazón y abre la boca y murmura, usted se convierte en tropiezo para su hermano y se convierte en tropiezo para sí mismo también. Hay que ser prudente, hay que ser sabio. Fuimos llamados a predicar las buenas nuevas, a decir el reino de los cielos se ha acercado a los hombres y a testificar a Jesucristo. Debemos adornar la iglesia con nuestro testimonio para que muchos se conviertan. Pero si tienes un mal testimonio y si tienes una fe intermitente y si hablas cosas que no debes hablar, ¿no harás tropezar a otros? Si habla lo que Dios nos dice, ¿no harás caer a otros en el error? Y Jesús lo decía. Un ciego guía a otro ciego, juntos caerán en el mismo hueco. Entonces, la palabra de Dios nos aclara la mente. La palabra de Dios es para renovar nuestra mente. Es el pan que necesitamos para ser morales, para ser éticos, para enseñarnos a cultivar nuestro propio corazón, porque el cambio lo tiene que hacer usted mismo. Nadie lo va a hacer por ti. Dios te va a dar la fuerza para que tú cambies desde adentro, para que te decidas, para que determines. El primer interesado en regalarte la salvación es Jesús mismo, porque Él no vino a condenar al mundo, Él vino para que el mundo fuera salvo por Él. Ahora, ¿por qué detestan tanto a Jesús? Si Jesús lo único que quiere es darte la vida eterna. Si Jesús te amó desde el principio. Si Jesús derramó su sangre por ti. ¿Qué malo ha hecho Jesús para que tú lo rechaces tanto? Oído, pueblo. Esto es para los que aún no deciden rendirse delante de Jesús, para los que están en los medios, para los que están acá. Esto no son palabras para quebrantarte el alma ni el corazón. Esto es palabras para que usted entienda, para que el Espíritu Santo le convenza que estamos en un tiempo peligroso y que debe decidir. ¿Qué mejor aliado que Jesús? Si Jesús es conmigo, ¿quién contra mí? Nadie puede conmigo si Jesús es en mí. Gloria a Dios, aleluya. Creo que lo estamos entendiendo. Jesús dice, el que no es conmigo, contra mí es. Oiga, y el que no recoge conmigo, desparrama. Pero muchos quieren desaparecer el nombre de Jesús y muchos quieren quitarle la honra y la gloria a Jesús. Se levanta una nueva religión con filosofía de hombres, mandamientos de hombres. ¿Y dónde dejamos la voluntad del Padre? ¿Dónde dejamos la doctrina del Padre? ¿Qué es la del amor? ¿Qué es la de la unidad? ¿Qué es la de amarnos los unos a los otros? Ahora mire lo que dice, versículo 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Mire,
Así como usted crea que son las cosas, así van a acontecer. Hay gente que no puede agarrar las añadiduras porque dudan en su corazón, porque dudan en su fe. Y cuando dudan en su fe, es pecado, porque por ello son condenados. Estos no pueden testificar a Jesús. Y fuimos llamados a testificar a Jesús. Y tenemos que, escuchen, dice la palabra, no digo yo. Dice algo muy importante, que tenemos que persistir, que tenemos que, ¿cómo se dice? Pelear por esa fe que le fue dada a los santos. Y en este tiempo la iglesia perdió la fe. Usted ve que no hay milagros, porque la fe no es plena, porque la fe no es completa. Porque muchos piensan en su mente y creen que eso es creer, y eso no es creer. Creer va mucho más allá. Creer significa poder expresar desde el corazón el poder del amor sobre aquello en lo que tú confías. Y esto es profundo. El que tenga oídos, que entienda. Jesús quiere una iglesia santa, una iglesia edificada en su palabra, con la condición verdadera, esa naturaleza divina que está en nosotros, manifestándose por el poder de su Espíritu. ¿Por qué no hay milagros? Hoy vemos apóstoles, profetas, y vemos un montón de gente que habla y predica, pero no vemos los milagros en ellos. ¿Qué pasa allí? Esto le va a doler a muchos, porque verdaderamente no tienen una comunión con Jesús, porque verdaderamente no están en la presencia, porque verdaderamente tienen una fe inquebrantable, tienen una fe intermitente y no una fe inquebrantable. Los que están confiados en Jesús, aunque le digan, mire, eso no es así, eso no va a pasar, Él tuvo una fe que está llena de esperanza, una fe que Él puede ver, una fe que Él puede percibir, una fe que sabe que es así y que en el momento de Dios las cosas se van a manifestar. Amén. Esa es la gran diferencia. Amén. Ahora, mire lo que dice, versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es constrictado, ya no andas conforme al amor. Si tú por andar comiendo o por hacer lo que haces caer en tristeza el corazón de tu hermano, ya no andas conforme al amor. Porque el hombre que anda en el amor es prudente y se cuida de herir el corazón de otro. Fuimos llamados para sanar, fuimos llamados para libertar, fuimos llamados, escuchen, para liberar, para añadir, para bendecir, fuimos llamados nosotros. Pero no para constrictar a otro. Lo dice la palabra. Ahora mire lo que dice. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No hagas que por lo que tú haces se pierda aquel quien por Cristo murió. Así que tú te puedes convertir en tropiezo para un hermano y ser tropiezo para ti mismo. ¿Qué le parece? Así que usted cierre la boca y cultive su corazón. Pídale al Espíritu Santo que le revele las áreas que faltan renovar de tu vida, lo que tienes que cambiar adentro de ti, y seguro que te va a dar las fuerzas y seguro que vas a vencer. Amén. El borracho no deja de ser borracho hasta que no reconoce, y cuando reconoce y pide la fortaleza a Dios, Él se la da, porque en sus fuerzas no lo puede hacer, pero con las fuerzas de Dios sale adelante y sale a victoria. Porque Cristo es con él, y si es con él, ¿quién contra él? Ningún vicio, ningún demonio, ninguna enfermedad puede con él. Así que Cristo le toma de la mano y le levanta y le da la victoria.
Lo mismo es con la droga, lo mismo es con la prostitución, lo mismo es con la homosexualidad. Ahora miren lo que dice. No sea pues vituperado vuestro bien. Lo que hacemos, hagámoslo bien. Porque hay una gran nube en nuestro alrededor poniendo el ojo para ver en qué nos podemos equivocar. Y si es un recién convertido o arrepentido, tenemos que cuidarlo mucho más. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Escuche, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de los cielos no es comida ni bebida, sino paz, amor y gozo en el Espíritu. Oiga, el reino de Dios no son bienes materiales. Hay muchos que buscaron el reino de Dios por dinero y se lucraron en el nombre de Jesús. Y se lucraron en las sinagogas de ellos. Porque los que son de Cristo no se lucran para sí mismos, sino lo que hacen, lo hacen para bendecir. Y lo hacen porque su Señor les mandó a hacer, a compartir su pan con el que no tiene, a darle de beber al sediento, a vestir al desnudo, bendecir a la viuda, al huérfano, al desvalido. Esa es la diferencia. Pero nadie quiere volver a la senda antigua, porque nadie quiere sacar de lo que tiene. Nadie quiere vivir santo. Nadie quiere vivir con una fe plena, absoluta. Esa es la iglesia de la Odisea. Es la iglesia de este tiempo, llena de protagonismo, los ministros y los hombres que sirven. Le robaron la gloria a Jesús, pero Jesús dice que nadie puede robarle la gloria. Amén. Así es. Lamentablemente se maneja, es pura colectividad, puro mentalismo, pensamiento y positivismo. Y eso no es fe. La fe trasciende, traspasa las paredes y traspasa, escuche, la espesa atmósfera que no deja que tus oraciones lleguen a Él. La fe tiene que ir impregnada del poder, de la fuerza, del amor del corazón. Y entonces recibirás un milagro. Y entonces se manifestará el poder y la gloria de Dios, se derramará en ese lugar. Amén. Escuche, mire lo que dice. Porque el que, mire lo que dice, porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyan la obra de Dios por causa de la comida. Alegóricamente es, no destruya la obra de Dios por causa de las cosas que tú haces. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come o con lo que hace. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Mira cómo lo dice de una manera abstracta para que tú entiendas. No puede ser tropiezo para tu hermano por lo que tú haces, por lo que tú dices, por lo que tú bebes, por cómo tú te comportas. Oiga, esta palabra es hermosa. No puedes debilitar a tu hermano. ¿Tienes tu fe? Pregunta. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. ¿Ve? ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo mismo delante de Dios. Esto le agrada a Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Escuche lo que dice esta palabra. Esta es la fresa del pastel. Bienaventurado, dice, doblemente bendecido el que no se condena
asimismo en lo que aprueba. Si usted tiene fe y usted creyó en algo y persiste en esta fe hasta la victoria, usted recibe una doble porción, una doble bendición. Pero si usted duda, mire lo que dice después. Pero el que duda sobre lo que come es condenado. El que duda de su propia fe es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ay, 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 ¿cómo les quedó el ojo? Clarito. Se cayó la escama. Vamos a ver por el lente de la palabra. Y así aprendemos la verdadera doctrina del Padre, la verdadera doctrina de Jesús. Porque escrito está. Y luego en el capítulo romano, capítulo 15, dice esto: así que los que somos fuertes, los que hemos avanzado, los que tenemos más tiempo en el Evangelio, los que crucificamos la carne con sus pasiones y su deseo, los que morimos con Cristo verdaderamente, dice, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles. ¿Ve? Mirarlos con misericordia. Si vemos sus tropiezos, amarlos, recibirlos. ¿Acaso Dios no hace salir el sol sobre buenos y malos? ¿No hace Dios florecer el campo y a las plantas, a las legumbres, a las plantas frutales, para que los ricos y los pobres coman, o los buenos y los malos coman? Cada quien vive su propia naturaleza y cada quien tiene que renovarse en la palabra. Cada quien tiene que tener su fe para consigo mismo delante de Dios. Pero si tú dudas de lo que tú apruebas en tu mente y en tu corazón, eres condenado. Es un pecado que hoy tenga fe y que mañana ya no la tengas. Esto es terrible. Quizás muchos no han caído en el detalle. Hoy tuvimos fe y no persistieron en esa fe. Y por eso se pierden. Por eso se desvían. Satanás les pone una trampa. Se deslizan y caen. Porque no tuvieron la fe en Jesús. Y para irse en el arrebatamiento, lo he dicho. Número 1. Usted tiene que haber nacido de nuevo. Oiga. 2. Tener la confianza plena en Jesucristo. Habiendo crucificado tu carne con Jesús. Escuche. Y 3. Tus vestiduras tienen que estar blancas, sin arrugas y sin mancha. Debe ser completamente espiritual. Y es a través de la fe que usted va a alcanzar lo santo, lo inmaculado. ¿Cómo hace usted entonces si no tiene fe? Entonces usted es un emocional. Usted es un pasional. Usted está viviendo un evangelio diferente en la carne. Usted está viviendo un evangelio donde tú quieres sacar provecho y engrosar tu saco y tu corazón para ti mismo. Porque el evangelio que yo conozco es un evangelio donde tú desprendes el corazón y lo que tú tienes lo compartes. Es completamente diferente. Y mire lo que dice. Así que debemos soportar a los más débiles en la fe, la flaqueza, y no agradarnos a nosotros mismos. Oiga, no agradarnos a nosotros mismos, sino agradarlos a ellos. A pesar de que te vituperen, a pesar de que digan algo contra ti, a pesar de que te ofendan, debemos agradarlos. Eso significa, debemos amarlos. Esto es tremendo. Esto es doctrina pura. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación.
Y su prójimo es el enemigo. Su prójimo, su vecino, su mamá, su papá. No lo diga, pastor, no lo diga. Su suegra también es su prójimo. Aunque no la soportes, la Biblia dice que tienes que soportarla. Que tienes que amarla y que debes hacer lo bueno. Porque si usted no cuida el testimonio, entonces usted se convierte en tropiezo para ella. Y tropiezas tú mismo también. Esta palabra es una palabra de fuego. Esto es para ubicarnos en el lugar correcto. Y mire lo que dice. Oiga. Versículo. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Ven? Para que el cuerpo de Cristo se edifique, para que la iglesia se edifique. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí. Todos aquellos que te criticaron, todos aquellos que te vituperaron, todos estos vituperios cayeron sobre Cristo. Él te hizo libre. El único que te dio la libertad por nada. El único que te ofrece salvación y vida eterna. El único que te va a arrebatar. El único que te puede plantar nuevamente. No conozco una razón por la cual tú debas rechazar a Jesús. Rechazarla a Jesucristo. Eso significa que hay mucha ignorancia. Eso significa que tenemos que velar y que tenemos que orar por todos aquellos que están de espalda a Dios, para que le reconozca, para que tengan esperanzas en Jesús. Y Jesús puede darle vida eterna, vida nueva juntamente con Él. Dice lo siguiente: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Un mismo sentir, mis hermanos. Pero la iglesia hoy vive y cada quien tiene su propio sentir. Apenas termina el servicio y cada quien se va a hacer lo suyo. Esto es tremendo. Esta es la iglesia de este tiempo. Descuartizada, dividida. Para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo. Amén. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Mire qué maravilloso. Vamos a aplaudir a Jesús. Es maravilloso. Se lo decía a los romanos. Romanos eran autosuficientes y cada quien quería hacer lo